Buenos días, jóvenes. Nuevamente vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a ver primeramente unos conceptos. Seguidamente, pues vamos a entrar ya a los ejemplos de la clase. Entonces vamos a leer algunos conceptos que, como siempre les he dicho, pues son importantes para su evaluación final, que tomen nota de cada uno de ellos. Entonces, vamos a leer algunos conceptos acá. El tema que nos corresponde para el día de hoy es el principio de Pascal. El principio de Pascal. Sí, creo que sí logran ver ahí, ¿verdad? Bueno, el principio de Pascal se deriva del científico francés llamado Blaise Pascal, que nació en el año de 1623 y murió en el año de 1662, ¿verdad? Del 23 al 62, pues estamos hablando prácticamente de unos 40 años, ustedes. Fue bastante poco el tiempo que vivió este personaje, del 23 al 62, murió joven. Entonces, este principio dice de amplia aplicación práctica y que lleva su... Puede ser entendido como un pequeño experimento. Se tiene una vasija llena con agua que tiene orificios a su alrededor, pequeños corchos. De esa manera él empezó a experimentar con una vasija con agua y a la vasija le hizo varios orificios y a la vez pues les puso unos pequeños corchos. Lo llenó de agua y le puso un émbulo en la parte donde ingresó el agua. Luego a este émbulo lo empujó. Entonces al presionar el líquido hacia adentro, lógicamente que el émbulo tenía que ser de la misma dimensión de entrada del agua de la vasija. Presionó y lógicamente que la presión no lo soportaron los orificios que estaban hechos en la, en el jarro o la vasija y saltaron, ¿verdad? Ustedes salieron. El agua presionó y hizo salir los corchos. Lo que demostró aquí Blaise es de que, Pascal, es de que los corchos saltan, el agua sale con la misma presión por todos los orificios y en todas las direcciones, ¿verdad? O sea que en este caso la presión es proporcional. La misma presión salió por el orificio 1 que por el orificio 2, entonces ahí vio él esta aplicación importante. El principio de Pascal dice que un líquido, este es uno de los conceptos importantes. El principio de Pascal dice, un líquido transmite en todas las direcciones la presión que ejerce en cualquier punto sobre él. ¿Verdad? Es lo que le decía, la presión en este caso es proporcional. El principio de Pascal se aplica a elevadores de automóviles, o sea, de aquellas máquinas que suben los automóviles para poderlos revisar desde abajo, en las estaciones de gasolina, en las bombas de gasolina, en el sistema de freno de los vehículos y algunas otras, el gato hidráulico también, los triquets, llamados triquets, también funcionan con este sistema de presión, ¿verdad? Entonces, todas esas son aplicaciones que tiene. Ejercicios que ustedes tienen que resolver. Son 3.
Dice calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 400 centímetros cuadrados si el área del pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 60 centímetros cuadrados y sobre él actúan una fuerza de 150 kilogramos fuerza. La número 2, suponiendo que el pistón pequeño de la prensa hidráulica del ejercicio 1, o sea, el ejercicio anterior, se desplaza 15 centímetros, ¿cuánto se desplazará el pistón grande? Luego tenemos a 3, calcular el radio del pistón grande de una prensa hidráulica capaz de producir una fuerza de 1800 kilogramos fuerza, sabiendo que sobre el pistón pequeño de 3 centímetros de radio se aplica una fuerza de 150 kilogramos fuerza. Es más aplicable para a los mecánicos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer ejemplo. Ya entramos al primer ejemplo de este día en cuanto a la clase de física. Y yo simplemente les voy a leer el ejercicio y pues vamos a ir tomando los datos y ir resolviéndolos acá. No sin antes pues explicarles las ecuaciones que vamos a trabajar, ¿verdad? Venimos trabajando nosotros sobre lo que es presión. ¿Recuerdan ustedes que presión es igual a la fuerza dividido sobre el área? Esa es la ecuación de presión. Entonces, en este caso, como actúan dos fuerzas distintas, solo para que ustedes tomen una idea aquí de lo que nos explica Pascal. Dice, creo que se logra ver el dibujo ahí más o menos. Solo para que tengan una idea de lo que quiere explicar Pascal con su demostración. Dice que si yo hago una presión, por ejemplo, yo tengo un émbolo acá, y hago presión aquí, vamos a decir una presión de una fuerza de 20 kilogramos fuerza, y esta varilla que yo estoy empujando está unida a una varilla mucho más grande. Noten, una varilla pequeña y una varilla grande. Dice que si está unido por medio de otra varilla acá, que es lo que va a hacer que se empuje, la fuerza que va a salir o que va a salir acá en la varilla va a ser igual a 20 kilogramos fuerza. Realmente no hay ninguna variación. Sigue siendo 20 kilogramos fuerza. Si yo metí 20 kilogramos fuerza acá y 20 kilogramos fuerza acá, va a salir la misma fuerza. ¿Por qué? Porque lo que lo está empujando es una varilla que está pegada una con otra, ¿verdad? Ahí pues no hay ningún tipo de aplicación. Ahora bien, que si en vez de esta varilla, lo que yo hago es ingresar líquido o algún tipo de líquido, al presionar yo este émbulo, note que ya no hay ninguna varilla que conecte con esta otra varilla. Lo que conecta esta varilla pequeña con esta varilla grande es simplemente el líquido. Entonces,
Yo, al utilizar un líquido como medio de presión, dicen que acá es donde viene el principio de Pascal, que lo que hace el líquido en este caso es aumentar la presión o aumentar la fuerza. Por ejemplo, si aquí tengo 20 kilogramos fuerza, la fuerza que voy a obtener acá en la salida en el émbulo grande va a ser igual a 200 kilogramos fuerza aproximadamente. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta de que, de que podemos trabajarlo de esta manera, ¿verdad? Podemos utilizar émbulos pequeños y émbulos grandes para producir una fuerza mayor. Y lo contrario también. Si yo quiero disminuir la fuerza, si lo que yo traigo es demasiada fuerza, la fuerza yo la estoy, la dirección de la fuerza yo la estoy haciendo hacia acá, para producir una mayor fuerza. Pero si yo la fuerza la hago hacia acá, lo que va a hacer es que de estos 200 kilogramos fuerza que yo tengo acá, se van a reducir a 20 kilogramos fuerza, ¿verdad? Entonces tiene dos aplicaciones, una para aumentar la fuerza y otra para disminuir la fuerza también. Eso solo para que tengan en cuenta para qué nos sirve el principio de Pascal, ¿verdad? Eso es lo que sucede en los frenos de los automóviles. ¿Se dan cuenta? Es un émbulo pequeño el que sale, el pedal, luego ya distribuido por medio de líquidos a otras bombas auxiliares, y ya acciona una fuerza mucho mayor. Muy bien, entonces la fórmula que vamos a utilizar es, lógicamente, como estamos hablando de dos fuerzas, necesitamos dos tipos de presiones. Entonces, tengo una presión 1 que es igual a fuerza sobre área, con otra presión que también es fuerza sobre área, ¿verdad? Esta podríamos decir que es la fuerza 1 sobre el área 1 y esta es la fuerza 2 sobre el área 2, ¿verdad? Pero ambos, cada uno de ellos son presiones. Es como decir, presión 1 es igual a presión 2. Entonces también despejados los puedo ver de esta manera. Área 2 puede ir a multiplicar a fuerza 1 y área 1 va a ir a multiplicar a fuerza 2. O sea que la ecuación también nos puede quedar fuerza 1 por área 2 va a ser igual a fuerza 2 por área 1. Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar para presión. Ya sea esta o esta de acá. ¿Ya? Para que ya lo tomen en cuenta, lo anoten ahí si no lo tienen, si tienen algún documento a la mano. Muy bien. Y de aquí pues puedo ir despejando, ¿verdad? Si me piden la fuerza 1, el área 2 pasaría a dividir. Si me piden el área 2, la fuerza 1 pasaría a dividir. Si me piden la fuerza 2, el área 1 pasa a dividir. Y si me piden el área 1, la fuerza 2 pasa a dividir. Todo es ir jugando con la ecuación. Muy bien, el primer ejemplo. Dice el área de un pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros cuadrados. Sobre él actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área, ¿verdad? Pistón 1 es el pistón pequeño. El pistón pequeño va a tener fuerza 1 y área 1. El pistón grande va a tener fuerza 2 y área 2. Entonces escribimos nuestros datos para el pistón 1. Dice que tiene un área, o sea, un área 1, que va a ser el de pistón 1, igual a 40 centímetros cuadrados. Y va a tener, y se le está aplicando una fuerza igual a 120 kilogramos fuerza. Para el pistón 2, nos dicen que tiene un área, ese va a ser área 2. Para el pistón 2, no.
para el pistón pequeño, vamos a ponerlo aquí, pequeño. Y aquí para el pistón grande. Va a tener un área de 600 centímetros. Lo que nos piden es qué fuerza se va a producir en el pistón 2, ¿verdad? Para los que no sepan qué son pistones, son como cilindros, son como hierros que empujan, que suben y hacen este movimiento. En algunos casos hacen, cuando está vertical, hacen este movimiento. Cuando están de lado, pues igual, ¿verdad? Pero lo que hacen es que están en un cilindro vacío y al empujar, al abrir y cerrar, producen una presión de aire, ¿verdad? Entonces, nos piden hallar la fuerza 2. Entonces, nuestra fórmula era área fuerza 1 sobre área 2 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Qué nos están pidiendo? Encontrar la fuerza 2. De manera que tengo que quitar área 2 acá, pasarla al otro lado. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me quedaría fuerza 1 por área 2 que va a ir a multiplicar. Y todo eso dividido el área 1. Eso va a ser igual a ¿qué? A la fuerza 2, que es la del pistón grande que me están pidiendo. Sustituimos datos. Fuerza 1 son 120 kilogramos fuerza multiplicado por el área 2 que son 600 centímetros cuadrados y todo eso dividido el área 1 que en este caso es 40 centímetros cuadrados. Y eso va a ser igual a la fuerza 2. Importante aquí es que todas las unidades de medida deben estar en las mismas dimensionales, ¿verdad? Si les dieron área en metros y lo otro es centímetros, hay que hacer la conversión. No pueden utilizar cancelar centímetros con metros. Entonces, 120 por 600 dividido 40, nos vamos a ir de una vez a la respuesta. Nos va a dar igual a 1800, como es una fuerza, kilogramos fuerza. Eso va a ser igual a la fuerza 2. Entonces vemos de que de una fuerza de 120 se produce o se transmite a una fuerza de 1800 kilogramos fuerza. Nos queda centímetros, con centímetros se cancela y solo nos quedan kilogramos fuerza. Esta sería entonces nuestra respuesta. ¿Dudas con ese primer ejemplo? No, profe. Muy bien, gracias. Vamos a hacer el segundo ejemplo entonces. Dice el segundo ejemplo. Supongamos que el pistón pequeño de la prensa hidráulica, o sea, estamos hablando de pistones pequeños, ¿no? Vamos a suponer que este es el pistón pequeño, está metido aquí en un cilindro y está siendo empujado hacia abajo. Y aquí está sumergido el líquido, produce una presión y aquí hay y aquí la fuerza sale hacia un pistón mucho más grande, ¿verdad? ¿Ah? La fuerza se transmite hacia acá. Entró 120 kilogramos fuerza, aquí, y aquí salió 1800, ¿verdad? Del pistón grande. Eso fue lo que consideramos ahorita. Ahora la pregunta es, supongamos que el pistón pequeño de la prensa hidráulica se desplaza 10 centímetros. O sea que para poder producir esta fuerza, acuérdense que les dije que el pistón hace este movimiento. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. O se mueve hacia arriba, hacia abajo. Pues lo que nos están diciendo, vamos a suponer que el pistón pequeño viene 10 centímetros y se regresa 10 centímetros y hace este movimiento. Lo que nos piden ahora
es cuánto se va a desplazar este pistón grande, ¿verdad? Lógicamente, para producir esa fuerza se tendría que desplazar más que el pistón grande, ¿verdad? El pistón grande va a producir una fuerza, pero va a ser una fuerza, se va a desplazar o se va a mover menos que el pistón pequeño. Entonces, lo que nos están pidiendo es cuánto, qué, aquí es una altura, ¿verdad? Lo que nos piden es qué altura se va a desplazar. Si nos están diciendo que aquí la altura es igual a 10 centímetros, nos piden qué altura se va a desplazar aquí. Eso es lo que nos están preguntando. Bueno, para ello vamos a trabajar, porque estos datos nos sirven. La fuerza 2, como estamos hablando del mismo ejercicio, lo vamos a dejar anotado acá. Vamos a borrar esto. Nos dicen que el volumen, en este caso, para los cilindros, porque estamos hablando de cilindros, el volumen del cilindro está dado por, esto está metido dentro de un cilindro, lógicamente, el pistón tiene forma, tiene forma circular o cilíndrica, va a estar metido, va a tener esta forma. Entonces, el volumen para un cilindro es altura o área por altura, ¿verdad? Entonces, comenzamos primeramente calculando el volumen de o la altura de este cilindro pequeño, ¿verdad? Si yo lo que quiero es altura, despejo altura y esta área tendría que ir a dividir al volumen, ¿verdad? Pero primero vamos a calcular el volumen. El volumen del área del pistón pequeño que tenemos aquí. Volumen, como ya quedamos, área por altura. Esto es pistón pequeño. Este es pistón pequeño. Volumen entonces, el área del pistón pequeño es 40 centímetros cuadrados. Por la altura nos están diciendo que se va a desplazar 10 centímetros. Eso va a ser igual a 40 por 10, son 400. 400 centímetros, como es volumen, se multiplican, se suman los exponentes, exponente 2 más exponente 1, el volumen siempre es en cúbicos. Ahora, el volumen nos está hablando es de la cantidad de líquido que se está desplazando, que está empujando el pistón 1. Y acuérdense que el pistón 1, según lo que nos está diciendo aquí, es que va a empujar 400, faltó el 0 acá, está empujando un volumen de agua o de líquido, lo que sea, de 400 centímetros cúbicos. Él está empujando esa cantidad de agua acá, vamos a decir. Pero si nos damos cuenta, en una prensa hidráulica, en uno de estos sistemas, nunca está abierto. Todo está totalmente cerrado. Entonces, si yo empujo cierta cantidad de agua acá, como no se sale por ningún lado, esa misma cantidad va a llegar acá. Por lo tanto, el volumen de agua acá es el mismo que el volumen de agua acá. Entonces, no hay pérdida ahí. Entonces, el volumen de este va a ser también el mismo volumen del pistón grande, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese volumen. Entonces, el volumen del pistón 2, que sería el área 2 por la altura 2, pues es el mismo, ¿verdad? Ya quedamos que si este es el volumen 1, volumen 1 va a ser igual al volumen 2, porque es la misma cantidad de líquido que se está desplazando. Entonces, de aquí, como lo que me están pidiendo es la altura de este pistón grande, voy a despejar la altura del pistón grande, utilizando el volumen que ya encontré aquí. Entonces, aquí nos quedaría volumen 2 dividido, área 2 va a ser igual a la altura 2. Resolvemos datos. El volumen 2, que es el mismo que el volumen 1, serían ¿qué? 400 centímetros cúbicos dividido el área 2, que en este caso son 600 centímetros.
Y eso va a ser igual a ¿qué? A la altura 2, que es la del pistón grande. Haciendo todo la división, nos queda que es igual a 0.66 centímetros cúbicos con centímetros cuadrados, que es el área de aquí abajo, nos quedan solo centímetros. Y eso va a ser igual a la altura 2. Entonces, nuestra respuesta. ¿Cuánto se va a desplazar este pistón hacia arriba al hacer el movimiento de la fuerza? Si se dan cuenta, son solo 0.66 centímetros. O sea que ni siquiera un centímetro. El pistón grande se está moviendo, el pistón pequeño se está moviendo 10, mientras que el pistón grande, donde llega la fuerza, solo se está moviendo un poquito más de la mitad de un centímetro. Es mínimo. Entonces, vemos ahí la respuesta de este ejemplo. ¿Dudas con este ejemplo? Bueno, vamos entonces con el siguiente ejemplo. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Muy bien, vamos a ver entonces. El siguiente ejemplo dice: calcular el radio del pistón grande de una prensa hidráulica capaz de producir una fuerza de 1600 kilogramos fuerza. Sabiendo que el pistón pequeño de 2.53 centímetros de radio se aplica una fuerza de 1000 kilogramos fuerza. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo. En física es bueno trabajar con dibujos para tener una idea de lo que estamos haciendo. Igual, ¿verdad? Nos están hablando de que estamos hablando siempre de pistones, tienen forma cilíndrica. Dice que este es un pistón mucho más grande. Y de lo que nos están hablando ahora es de hallar radios. ¿Verdad? Dice que el radio del pistón grande de una prensa hidráulica, calcular el radio del pistón de una prensa que es capaz de producir a esto le vamos a llamar todo lo concerniente a 2 y el pistón pequeño 1. Entonces, cuando nos hablan de radio, nos están hablando de la distancia del centro hacia acá. Eso es el radio. Para este pistón, sería de la mitad del pistón hacia acá, sería su radio. ¿Verdad? Es como hablar de una circunferencia. Ese sería el radio. Lo que nos piden es hallar el radio de este pistón. Y nos dan datos de este pistón pequeño. Nos dicen que ese pistón pequeño
tiene un radio. El radio 1, vamos a llamarle, que es la del pistón pequeño, de 2.53 centímetros. Se le aplica, a este se le está aplicando una fuerza de 100 kilogramos fuerza. ¿Ya? A este pistón 2, lo que nos piden es el radio 2, ¿verdad? Lo que no sabemos, el espacio del radio, la mitad del cilindro. Y nos dicen que a este se le está aplicando una fuerza de 1500 kilogramos fuerza. Ahora, comenzamos hallando el área del pistón pequeño. Área pistón pequeño. Área del pistón pequeño. En este caso, para hallar el área de una circunferencia, porque eso es una circunferencia, o en este caso del cilindro, el área en este caso va a ser, el área 1 va a ser a pi r cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo datos, pi, que es 3.1416, multiplicado por el radio del pistón pequeño, que en este caso es el radio 1, son 2.53 centímetros, ¿verdad? Pero 2.53 va elevado al cuadrado. Entonces, primero hacemos la potencia, 2.53. 2.53 elevado al cuadrado y luego multiplicado por 3.1416 nos da que es un área para el pistón pequeño igual a 20 centímetros cuadrados. Porque centímetro por centímetro nos da centímetros cuadrados. Ya tenemos el área del pistón pequeño. Ya puedo agregar dentro de los datos del pistón pequeño, pues el área también. Ahora, como lo que nos piden es el radio 2 acá, pues lógicamente con los datos que ya nos dan ahí podemos hallar el área. Primero voy a encontrar el área 2. Y a partir de aquí encontramos el área 2. El área 2, con la ecuación que les di inicialmente, de fuerza 1 sobre área 1, igual a área 2 sobre fuerza 2, perdón, igual a fuerza 2 sobre área 2, despejando esa ecuación para el área 2, nos queda de la siguiente manera. Nos dicen que es área 1 por la fuerza 2 dividido la fuerza 1. Sustituimos datos, área 1 que sería 20 centímetros cuadrados, multiplicado por la fuerza 2, que son 1500 kilogramos fuerza, y todo eso dividido la fuerza 1, que también nos dan que son 100 kilogramos fuerza. Cancelamos kilogramos con kilogramos fuerza y solo nos quedan centímetros cuadrados. Área 2 entonces, 20 por 1500 y luego dividido 100 nos da que es igual a 300 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Ya encontré entonces las dos áreas, las dos fuerzas, pero no me interesan esas dos áreas ni las dos fuerzas. Me pide el radio del pistón. Pero como el radio lo puedo despejar acá, como lo ven ustedes acá, solo que ahora pues voy a decir área 2 va a ser igual a pi r cuadrado. Pero en este caso el radio 2, que es el que necesito. Despejo el radio, este pi que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, lo puedo ver así, radio 2 al cuadrado va a ser igual a el área 2 dividido el pi. Pero como lo que yo necesito es solo el radio, este cuadrado lo cancelo agregando una raíz. Entonces me queda área 2 dividido pi. Y pues ahí solo sustituimos datos.
Radio 2 al cuadrado va a ser igual a área 2 dividido pi. Quitamos este cuadrado, lo cancelamos y solo nos queda radio va a ser igual a área 2 dividido pi. Sustituyendo datos, el área 2 que ya lo encontramos que son 300 centímetros cuadrados dividido el pi que es 3.1416. Este centímetros cuadrados se cancela con el radical, solo nos queda centímetros. Dividimos 300 en 3.14, nos da una cantidad, y a esa cantidad le calculamos raíz cuadrada, y al final obtenemos un resultado igual a 9.67 centímetros. Como es radio, solo queda en centímetros. Este sería entonces nuestra respuesta. Tenemos entonces que el radio de el espacio aquí va a ser igual a 9.77. Mientras que el de aquí apenas tiene un radio de 2.53. Pero si se dan cuenta, tuve que hallar áreas, tuve que hallar las fuerzas, las componentes de fuerza que entra aquí, las que salen acá, el área total del cilindro con el área del pequeño también, para poder hallar el radio, porque el radio viene del área de un cilindro. Entonces, de esa manera, terminamos el ejemplo. ¿Tienen dudas? Profe, no, en lo último no le entendí cómo sacar ese 9.10 y algo. 9.77. Sí, no sé cómo lo sacar. Ahorita le explico, solo déjenme hallar una calculadora. Bueno, para hallar 9.77, el área 2, que son los 300 centímetros cuadrados, lo dividimos entre el pi. Entonces primero hacemos 300 dividido 3.14. Nos da que es igual a 95.54. A ese resultado le calculamos raíz cuadrada porque está dentro de una raíz. Raíz cuadrada de 95.54 nos da que es igual a 9.77. Ese sería el resultado final. Profe, ¿y ese 20 de dónde lo sacó? ¿El de arriba? 20 centímetros cuadrados. Sí.